Que el Señor le bendiga a cada uno en este día, que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno el día de hoy. Y hoy quiero compartirte una palabra, la cual la podemos encontrar en el libro de Josué capítulo 1, el versículo 6 y también el versículo 21. Y el tema sería transmitiendo la fe. Transmitiendo la fe. Y mira lo que dice en la palabra del Señor, y voy a leerte lo que es Josué 4, el versículo 6, y dice así: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? Para poder tener un mejor entendimiento de este versículo que acabo de leer y sobre el tema que es transmitiendo la fe, el pueblo de Israel ya había sido liberado, sabemos que fue esclavo por 400 años en Egipto, y ya Dios había levantado un líder llamado Moisés, el cual comenzó, como dice, a guiar a su pueblo, porque Dios había prometido entregarles la tierra prometida, y ya habían pasado lo que es el Mar Rojo, pero ahora iba el momento de que iban a tener que pasar el río Jordán, pero resulta de que Moisés ya no está. ¿Y qué hace Dios? Levanta un líder llamado Josué, que había sido siervo de Moisés, el cual quiere decir que había aprendido todo lo que Moisés a través del caminar con Dios había puesto en práctica. Y entonces Josué en ese momento pues recibe el qué? Josué recibe un liderazgo, y es poder llevar al pueblo de Israel a la tierra que ya había sido dada. Y es ahí donde hemos escuchado cuando Dios le dice a Josué que ahora él va a continuar la tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida. Es ahí donde encontramos que Dios le dice a Josué que se esfuerce, que sea valiente, ¿verdad? Y que no se aparte de este libro de la ley, ¿verdad? Que medite en él de día y de noche. Entonces, Dios levanta a este líder Josué, y ahí es donde aprendemos el compromiso que Dios tiene con su pueblo. Ahí es donde aprendemos que aunque ya Moisés no estaba, Dios iba a continuar con la promesa de entregar a su pueblo la tierra prometida, ocupando a un hombre llamado Josué, el líder que continuaba después de que Moisés no estaba. Ahora el segundo punto que vamos a aprender para poder llegar a lo que hemos leído era que Josué recibiría instrucciones de cómo pasar a su pueblo, pero también esas instrucciones iban a ser transmitidas al pueblo de Israel. Y quizás para este tiempo nosotros no le hallamos lógica, pero ¿sabes qué? Meditando en eso yo decía, wow, qué hermoso es saber que hay cosas que a veces no las entendemos, pero lo que Dios quiere es obediencia. Y una de las instrucciones que le dio, y te lo voy a detallar en punto, es de que los levitas, los sacerdotes, tenían que llevar el arca del pacto. Y en el arca del pacto sabemos que estaban los mandamientos, pero también representaba lo que era la presencia del Señor. Que el pueblo de Israel tenía que ir detrás del arca del pacto, guardando cierta distancia, ¿verdad? Y que quienes iban a entrar y pisar la planta de sus pies el río Jordán iban a ser los sacerdotes. Y cuando eso sucediera, las aguas del río se iban a detener, ¿verdad? Y es ahí donde el pueblo iba a pasar. Y todas esas instrucciones se las dio Josué al pueblo de Israel, y así fue hecho. Pero también les dijo, antes de pasar al río Jordán, les dijo, santificaos. ¿Por qué? Porque mañana ustedes verán las maravillas de Dios. Y eso es lo que ellos vieron esas maravillas. Entonces transmitió las instrucciones que Dios le había dado, y el pueblo pasó. Cuando el pueblo terminó de pasar, los sacerdotes aún continuaban en medio del Jordán, ¿verdad? Con el arca del pacto. Y ahí Dios le entrega otras instrucciones y le dice a Josué, levanta o toma 12 hombres, uno de cada tribu, los cuales tienen que ir en medio del Jordán, como quien dice, donde estaban los sacerdotes, que tomen 12 piedras, que las lleven cargadas y las hagan un monumento. Y ese monumento, ¿dónde lo hicieron? Lo hicieron fuera del río, o sea, después de que lo pasaron, y iban a levantar ese monumento. ¿Por qué? Porque ese monumento iba a ser como una señal para que cuando los hijos de aquellos que habían pasado el lugar de lo que es el Jordán,
y preguntaran a sus padres qué significaba eso, había una enseñanza. Entonces Josué le da esas instrucciones, levanta a esos 12 hombres y hace que esos 12 hombres levanten esas piedras, una de cada tribu, y hace ese monumento fuera del río Jordán, en el lugar donde ya habían atravesado, donde ya estaban acampando. Pero ahora también Josué hace otra cosa. Josué toma 12 piedras donde están parados los sacerdotes, ahí donde ellos se mantuvieron parados con el arca del pacto, y ahí él también levanta, como digamos, ese monumento que hasta el día de hoy dice que está en medio del Jordán. Y posterior a eso, hacen el monumento afuera, ya está el monumento ahí. Ahora, ¿qué representa ese monumento? Ese monumento representa, primeramente, entender que fue Dios que lo ordenó por una señal. Así como escuchamos y vemos la señal del arco iris, que lamentablemente ha sido tomado por el enemigo y lo ha querido torcer. Así levantaron ese monumento. ¿Para qué? Para recordar el poder y la fidelidad de Dios, para que cuando los hijos de aquellos que atravesaron ese lugar, y lo voy a leer textualmente, que aparece justamente del versículo 21 al 24 de Josué 4, y dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios, mira cómo les está diciendo, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra, ya no dice solo Israel, dice para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. La enseñanza era que las generaciones venideras, cuando vieran ese monumento, o sea, los hijos de aquellos que quizás en ese momento eran pequeños o no estaban o iban a nacer después, cuando vieran eso, pudieran recordar el qué. Iban a poder recordar el poder de Dios, iban a poder recordar la fidelidad de Dios, y eso iba a ser un motivo para que estas generaciones futuras pudieran entender que el Dios de sus padres es el Dios al cual ahora ellos tenían que continuar y seguir y poner la fe y conocerlo. Y sobre todo, esa enseñanza iba a traer un beneficio propio. ¿Por qué? Porque iban a tener temor de Dios todos los días de su vida. Ahora la pregunta sería, ¿esta generación que ahora está, el temor de Dios no se ha perdido? ¿Y cuán importante para Dios es las generaciones futuras? ¿Sabes por qué? Porque Dios, a través de esta enseñanza, nos muestra que a Él sí le importaba las generaciones venideras, y que Él quería que también su pueblo se preocupara en que tuvieran fe en el Dios que los hizo atravesar el Jordán. A Dios le importaba las generaciones venideras como el día de hoy le importa, y que también, así como el pueblo de Israel llegó a tener esos hijos y esos hijos iban a preguntar, el día de hoy Dios también está interesado qué fe nosotros le estamos transmitiendo a nuestros hijos, cuál es la fe que nosotros le transmitimos, qué es lo que nosotros estamos entregando a nuestros hijos, qué es lo que Dios nos está demandando como padres o como tíos o como abuelos, qué es lo que que Dios nos está demandando. Y es que pongan la fe en el único Dios vivo y verdadero, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que se hizo carne. Y a través del Nuevo Testamento lo aprendemos en 2 de Timoteo 1:5, donde dice Pablo, hablándole a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, dice. Quiere decir que puede haber una fe que es fingida. La fe no fingida que hay en ti. Y mira cómo aquí comienza. La cual habitó primero, le dice, en tu abuela Lisa y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones. La abuela, la madre y ahora el nieto.
3 generaciones. Quizás tú estás en la primera generación en la cual el Señor te llamó a ti. Y puede ser que por ser la primera es difícil, pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, y es el que nos hace compartir, es el que nos hace hablar y es el que nos hace expresar lo que Dios está demandando, qué es lo que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos en sus vidas espirituales. Estamos transmitiendo lo que el mundo, por ejemplo, va a hacer en estos días. Estamos transmitiéndole eso si sabemos que el mundo está en un momento de caos. Quien está gobernando es el príncipe de la potestad del aire y es Satanás, aunque él ya fue vencido y él lo sabe porque fue vencido en la cruz del Calvario, y que sabemos que la muerte también ya fue vencida porque Cristo la venció. Entonces ahí podemos ver que Dios está demandando que nosotros estamos transmitiendo a las generaciones venideras, y debe de ser la fe en ese Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra. El pueblo de Israel recordaba a través de ese monumento, recordaba lo que Dios había hecho con su poder, con su mano divina y sobre todo la fidelidad. Ahora, ¿qué nosotros le vamos a transmitir? Le vamos a transmitir lo que Cristo vino a hacer, que vino a salvarnos, que vino a rescatarnos, que vino a ponernos en una relación correcta con Dios. Entonces, Dios quiere el día de hoy que nosotros, que nuestros hijos conozcan al único Dios vivo, poderoso, fiel, que se hizo carne y se nombra Jesús. Que por medio de las enseñanzas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ellos puedan llegar a tener algo que lastimosamente se ha perdido y se está perdiendo, y es el temor de Dios. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Que también Dios está interesado en que de generación en generación la palabra se siga expandiendo, se siga transmitiendo. Porque estamos hablando de Josué, y al día de hoy esa palabra la estamos transmitiendo y compartiendo. Que también lo que Dios está ya demandando, que le enseñemos a nuestros hijos y a las generaciones que Cristo murió por ellos. Que Cristo murió por ellos. Que también que nosotros continuemos, así como nosotros estamos continuando y poniendo la mirada en el único que comenzó y que termina, como dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que la comienza y Él es el que la termina, y eso es lo que nosotros vamos a transmitir. Y que esa fe sea una fe siempre en una persona, y es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta palabra ha tocado mi corazón, mi vida, y me ha dado ese, como dice, ese entendimiento de lo que Dios está demandando. Sé que lo estamos haciendo, pero sé que el Señor está diciendo: continúen con firmeza, ser radical, no dejando que el mundo diga lo que nosotros tenemos que hacer, sino nosotros a través de la palabra podamos decir a las generaciones que son nuestros hijos, nuestros nietos, lo que Dios está pidiendo, y es que pongamos la mirada en el único que comienza y termina, en el autor y consumador de la fe, y es en nuestro Señor Jesucristo. Así de que cuando nuestros hijos pregunten en aquel entonces qué significan esas piedras, cuando nuestros hijos pregunten qué significa la cruz, nosotros podamos darle respuesta, porque el mundo no se la va a dar. El mundo no le va a hablar de Cristo. El mundo lo que le va a hablar de que todo está bien, que conforme a como el mundo lo califica, así es. Pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que no es así. Así que transmitamos la fe en el único que merece poner la mirada, y es en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones a todos.